Muy buenos días. Primero agradecerle estar acá. Como contaba Matías, sí es una comunidad internacional. Tuvimos en Monterrey, en México, el año pasado, y era bien impresionante ver de todos los países del mundo personas preguntándose qué nos dice el Padre Kentenich, qué nos dice nuestra espiritualidad a propósito de nuestro trabajo diario de las empresas. Pero yo quiero agregar algo. ¿Qué nos dice la Iglesia? El Padre Kentenich, ante todo, amó la Iglesia y tenía dos principios fundamentales: el amor a la Iglesia y ordo essendi, ordo agendi. Perdonen que les diga en latín, esta fue mi formación, que es el orden de ser determina el orden de actuar. Yo quiero que nos partamos por ahí. Yo no sé si hay alguien aquí que no es de Schoenstatt y quiero acogerlo inmediatamente, porque esto no pretende ser un grupo de empresarios o de ejecutivos schoenstattianos que nos miramos entre nosotros y tratamos de mirar cuán buenos somos. Muy por el contrario, es un grupo de católicos que trabajamos al día a día y que nos preguntamos sobre qué nos dice el orden de ser, que voy a hablar mucho de eso porque eso es lo que hoy día falta. Estamos en un mundo lleno de ideología, es decir, de un conjunto de ideas que se le aplica a la realidad. Por eso nadie se escucha en este país. Por eso no podemos hablar, por eso hemos visto los niveles de insultos que hemos visto estos últimos días, que son algo que a los que tenemos más de 50, voy a decir, o a los que tenemos algunas canas, como yo le digo a mi marido, tú tenés canas, yo no. Entonces, bueno, nos choca profundamente. Y tú dices, ¿qué pasó? Y mi respuesta es, yo creo que hemos superado la ideología, las ideas, este modelo que tenemos en la cabeza es mucho más fuerte que leer la realidad. Entonces el Padre Kentenich lo que primero que nos invita, y por eso hicimos este tema, es a leer la realidad y desde esa realidad determinar el modo de actuar. Esto es lo extraordinario del cristianismo. Lo extraordinario de la religión cristiana y católica es que no es una religión que niega la realidad. No es una religión que parte de lo espiritual como abstracto. Piensen ustedes que Juan Pablo II, y es una cosa que es muy interesante, hizo lo que se llama la teología del cuerpo. Parecía que los católicos teníamos que el cuerpo era como el problema que teníamos, ¿no es cierto? Sobre todo los que somos un poquito más antiguos. Juan Pablo II hace una teología, o sea, ¿qué quiero decir? Nuestra religión asume la realidad, pero tiene una diferencia, tiene una óptica, tiene un criterio, tiene una luz, tiene un halógeno para mirar esa realidad, que es la que nos invita el Papa hoy día. El Papa nos invita a mirar la realidad concreta con otra mirada. El Papa es a mi juicio un caso perfecto, que no sé qué otro se ha dado en la historia, en la vida, de un hombre que, claro en los principios, que no ha transado en los principios fundamentales, es capaz de leer la realidad e ir dándonos criterios de acción. La palabra criterio, yo siempre lo digo, viene de colador en griego. El criterio es el colador que permite decir esto sí, esto no. Pero no por norma, no por deber, sino por convicción. Este puede ser un discurso medio loco el que les estoy dando, pero esta es mi convicción por la que hago lo que hago todos los días. Ni por norma, sino por realmente yo creo que nuestro trabajo es ayudar a tener coladores más finos para analizar la realidad. Si cada uno de nosotros pudiera afinar el tamiz y el colador de las decisiones laborales que se toman, de los trabajos que se hacen, de las actitudes que se hacen, estoy segura que habría menos confrontación, menos ideologización y habría más desarrollo humano. Este es nuestro trabajo, esto es lo que a mí me mueve estar aquí. Cuando alguien me decía ayer, entre todas las cosas que tú haces, además te metes ahí, sí, porque creo que lo que nos falta es esto. Nos falta afinar los coladores. En base a esta afinada de coladores, me van a mirar con el tiempo, yo quiero hablar de un tema que hoy día es el tema que se habla. El Padre Kentenich y la Iglesia no ha tenido nunca temas vedados para ellos. Y entonces alguien me dijo, pero ¿cómo vas a hablar de productividad si eso es mecanicista? No es mecanicista. La productividad es una de las facetas más importantes del ser humano.
es la resultante creadora de nuestro trabajo diario. Es la resultante de lo que yo aporto. Es la resultante de mi vocación. La vocación, como lo digo siempre y lo decía Aristóteles, no lo digo yo, lo repito siempre, es la conjunción, es el lugar donde se encuentran los talentos personales, la singularidad personal con las necesidades del mundo. Cuando en la vida uno logra congeniar tu singularidad, tu originalidad, porque cada uno de nosotros tiene un rostro único, original. Si yo miro al del lado, más allá de mirarle el rostro que está alegre, triste, que es muy interesante, lo primero que descubro cuando veo a Alberto es que no he visto nunca un rostro igual al de Alberto en la historia de la humanidad. Desde aquí, y esa experiencia te hace enfrentar la vida distinto. Desde aquí es de donde el padre Kentenich va a hablar del ideal personal. Es donde podemos hablar de proyecto de vida. Desde esta originalidad. Entonces, ¿qué es la vocación? Es el punto donde se encuentran mis talentos personales, mis originalidades, mi mirada con lo que el mundo necesita. Por eso, si tienen un hijo en tercero medio que les diga que se quiere realizar a través de la profesión, ustedes díganle, cuidado, para elegir una profesión hay que unir tus talentos con las necesidades del mundo. Y les aseguro que van a tener mucho menos crisis vocacionales. Porque el gran problema está en que la autorrealización humana pasa por la alterrealización. La plenitud humana pasa por la realización de otros. Y yo siempre hablo de esto como el ojo. Cuando el ojo se ve a sí mismo como punto de referencia, tiene catarata. Y no cumple su función, que es mirar. Cuando los seres humanos tenemos el centro en nosotros, tenemos una catarata del alma y no cumplimos nuestra función, que es ser productivos creativamente. Esta es un poco la tesis de Bajo. Yo la estoy diciendo rápidamente, son 20 minutos, pero la repito y la vuelvo a repetir porque creo que es importante desde dónde partimos. Entonces, la productividad es un tema que tenemos que enfrentar, po. La productividad hoy es un tema. Este país está cuestionándose. Este país, yo no traje números, pero métanse en todos los estudios, es uno de los países con más bajos índices de productividad en el mundo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que hay que hacer más con menos? No. Eso era la época industrial. Hoy día la productividad pasa por el acto más elevado humano, que es la creatividad y la innovación. Pero es aquí donde quiero entrar a qué nos dice la mirada. Y entonces la pregunta que yo me hago aquí es, ¿productividad del individuo o productividad de las personas? Y ustedes dirán, ¿esta señora cree que yo voy a estudiar filosofía y me hace esta lata? No. El individuo es cuando yo veo al ser humano referido a sí mismo. Es todo el fundamento del autodesarrollo, de la autorrealización, de las autos. ¿Se acuerdan que cuando yo me acuerdo era joven aparecía en esa publicidad que decía porque yo me lo merezco, porque es mi carrera? Hay una palabra hoy día que a mí me tiene desesperada, que es, Carolina, yo tengo que hacer un proyecto para posicionarme. Eso es una mirada del individuo. Y el drama de esto, y hay varios filósofos que lo están estudiando y estudiosos, es que esto ha generado una de las angustias mayores del ser humano, que es el sentir que su vida depende de él. Y si hay algo que les quiero decir, y esto sí que a los 55 se puede decir, que la vida de los más jóvenes, que la vida no depende de ustedes, depende de los vínculos que tengan con otros. Les voy a mostrar un estudio más rato. Si hay algo de lo que les puedo decir, porque uno ya a cierta edad puede tener certezas vitales que las puede transmitir, es que mi vida no depende de mí. Si yo estoy aquí parada es por la maravillosa comunidad de vida que he tenido a través de mi historia, partiendo por mis padres. No somos autosuficientes. Y eso es lo que diferencia la mirada de la persona. La persona es un ser relacional que no es autosuficiente y que vive en comunidad. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la productividad? Vamos. Primero, estamos en una sociedad compleja. ¿Alguien tiene la duda de eso? ¿O alguien encuentra que esta cuestión es? ¿Cuál es la mayor complejidad de esta sociedad? A ver. Ya tiren, pues si quieren. ¿La diversidad? Súper buen punto. La diversidad es un tema complejo. ¿Cómo manejan ustedes? El individualismo. Pero yo no estoy diciendo cosas, problemas. Estoy diciendo características. Ya. El individualismo es uno importante. La diversidad. ¿Qué otra cosa? El general Lazo. Ya. Y ese es un problema, es un desafío.
un desafío. Bien. ¿Y qué característica tiene así cuando usted... Falta de confianza. Mucha información. Mucha información. Y hay una característica que es clave. Cuando ustedes planifican ahora a 10 años. ¿Se acuerdan de esas planificaciones estratégicas que uno decía vamos a estar allá? ¿Por qué no pueden planificar así hoy día? La incertidumbre. Si hay algo complejo en la sociedad de hoy día, es el cambio, es la desconfianza, son problemas. Pero hay una característica que define la sociedad de hoy, la incertidumbre. Y la incertidumbre solo se puede enfrentar, una incertidumbre exterior solo se enfrenta con certidumbre interior. En las personas, en las organizaciones, en los gobiernos. Qué distinto sería Chile si tuviera algunas certezas, ¿no? No solo consenso. Un país no se puede gobernar por consenso, se gobierna por certezas. Un país no puede, una organización no puede ser liderada por consenso, tiene que ser por certeza. A partir de la opinión de todos, pero tiene que haber certeza. La gracia de un buen dueño de una empresa, de un gerente de una empresa, es que las certezas no las dé él, sino que las convoque y las llegue. Por eso que aquella empresa donde están los valores pegados y los inventó 4 iluminados, ahí están. Yo estoy en una campaña que al menos los valores, en vez de estar pegados así, tengan volumen, para que sean vivos. Entonces después les voy a contar una locura que se me ocurrió el otro día y que me la aceptaron, así que cuando resulte se las vamos a mostrar, ¿no es cierto, Paula? Pero al menos que tengan volumen, que tengan corporalidad y que no sea un concepto abstracto. Bueno, esta sociedad compleja tiene un mercado complejo, tiene un Estado que influye, tiene la empresa, ustedes la organización, tiene una sociedad civil que opina, ¿no? ¿O no opina? Tiene cultura y todo esto se interrelaciona. Es decir, hoy día la productividad no tiene que ver más con menos. La productividad es un concepto complejo que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con todo. Por lo tanto, si yo pretendiera darles la fórmula de la productividad, probablemente sería lo más erróneo que hay. Porque cuando estamos hablando, y a esto quiero llegar, de la sociedad del conocimiento, que yo creo que ya está mal dicho, que es la sociedad de la innovación, porque esa es la diferencia. Estamos en una sociedad que el valor agregado viene de la innovación. No es una palabra dicha, no es una palabra abusada, es el modo como yo genero valor agregado hoy día. Y entonces, cuando estamos en una sociedad, yo no me atrevo a poner la sociedad de la innovación porque hay una discusión todavía, pero en estricto rigor ya no es la sociedad del conocimiento, es mucho más. Cuando estamos en una sociedad de este tipo, el foco está en las personas, porque ¿quién innova? Hay gente que me dice, Carolina, ¿te has dado cuenta de la cantidad de robots que van a llegar y se va a acabar el trabajo humano y los robots no van a reemplazar? No. Los números demuestran que a medida que aumentan los robots, aumenta el trabajo, porque el ser humano se puede dedicar a habilidades superiores y que es justamente lo lógico. ¿Se acuerdan ustedes tantas predicciones de que se iba a acabar la tierra porque no íbamos a tener más comida? Lo que se nos había olvidado el señor Malthus, ¿se acuerdan algunos de la teoría de Malthus? Era que la creatividad humana es de tal envergadura que era capaz de lograr producir comida de miles de otras formas. Entonces, piensen ustedes cuánto se ha maximizado la tierra, ¿no? Entonces, el problema de hoy es un problema del foco en las personas y del ADN de las personas. Y aquí yo quiero, y por eso la estrategia de negocios tiene que estar centrada en las personas. Y esto es la productividad de hoy, que es una productividad sustentable. ¿Quiere decir esto que hay que tener, y aquí quiero ser medio irónica porque hay que provocar discusión, ¿no? ¿Quiere decir esto que tenemos que hacer una estrategia increíble, súper planificada y preocuparme de los vínculos con las personas y preocuparme de que las personas estén bien en su familia, preocuparme de 2 o 3 cosas y darles beneficio? No, este no es un problema de beneficio y en esto quiero ser enfática. El padre Quintines aquí nos habría dicho, no es un problema de beneficio, es un problema de mirada. Es un problema de estrategia, porque así como yo planifico la estrategia de la organización,
tengo que ver la intrategia, o sea, el efecto que las decisiones estratégicas que yo voy tomando tiene en la capacidad productiva e innovadora de las personas. Que es lo mismo, aunque ustedes me crean loca, que el efecto que mis decisiones estratégicas tienen en la felicidad de las personas. Porque los estudios han demostrado, hay un estudio, ¿te acuerdas? Aquí lo tengo. Hay un estudio que se los invito a ver en Harvard de Robert Waldinger, que han estudiado durante 75 años, o sea, un estudio longitudinal, a 750 personas. Desde su juventud, desde un punto de vista de su vida, o sea, le han preguntado, le han hecho escáner, han hecho cosas médicas, han hablado con los hijos. Ustedes comprenderán que muchos han muerto, hay otros que son octogenarios. Entre medio, el director del estudio ha tenido que cambiar. Esto es una cosa bastante inusual. Y se le hizo un estudio a estudiantes de Harvard, quienes hace 75 años, el estudiante de Harvard, ese sí que era de elite, sigue siendo de elite, ¿no? Si alguien quiere mandar un hijo a Harvard, va a tener clarísimo que es de elite. Pero en oposición a jóvenes en Boston de los barrios más pobres, que hace 75 años era realmente pobre. ¿Y qué es lo que va mostrando? Va mostrando una cosa bien interesante el estudio. Muestra que más allá de las necesidades básicas, superadas las necesidades básicas, ayer en la radio hablaba de esto y un señor dijo, ay, si con $10.000 yo haría feliz a mis hijos, yo le pregunté si la verdad lo haría feliz, porque o él está muy equivocado o los hijos son muy básicos, pero yo con $10.000 no creo que haga feliz a mis hijos. O la felicidad me va a durar como 3 días, ¿no? O sea, la felicidad no es tan básica. Y entendiendo que las necesidades básicas estén satisfechas. No se puede hablar de felicidad si no está, y por eso la pobreza a nosotros nos tiene que dejar tan inquietos. No por cuánto come o no come la gente, que ya es dramático, es porque no se puede ser feliz si no se tiene lo mínimo. Santo Tomás decía, primum vivere e inde filosofare. Primero comamos, vivamos y después pensemos, después desarrollémonos. O sea, evidentemente es un compromiso moral, pero este es el drama de la pobreza. El drama de la pobreza es no comer, no tener casa, sí, pero el drama mayor humano de la pobreza es que eso no permite desarrollo de habilidades superiores. Y todo ser humano ha venido al mundo a desarrollar habilidades superiores. Con lo cual queda trunco él, pero queda trunco el mundo. Porque esto es lo impresionante. Cuando yo no aporto esas habilidades, no solo yo no las aporto y quedo a medio de desarrollarme, sino que el mundo queda carente de algo, porque si cada uno de nosotros es único, el mundo necesita esa singularidad. ¿O ustedes creen que esto es porque Dios era tan creativo que nos hizo a todos distintos? Porque sí, porque necesita el aporte de cada uno. Esa es la mirada de la productividad hoy día. Es el aporte de cada uno. Entonces, si el estudio de felicidad me muestra, y aquí les voy a contar las conclusiones, que las personas más felices son las que tienen vínculos de calidad, es decir, que tienen conflictos, que tienen problemas, pero que pueden contar con otro en la vida, con familia, con amigos, con gente de trabajo. Esto lo dicen todos los estudios, todos, de felicidad. Y entonces sí podemos decir que si las personas felices son las que tienen vínculos de calidad, empleados felices son, o colaboradores felices, son colaboradores más productivos, pero no felices por beneficio, sino felices constitutivamente, porque pueden realizar el acto más humano, que es el encuentro con otro. Entonces, ¿qué es la productividad? Estoy dándoles como elementos para discutir. Yo aquí no voy a hacer ninguna teoría porque no la tengo. Solamente quiero iluminar cosas que me parecen que son, y después vamos a discutir. ¿Qué es la productividad? Yo lo primero que sé es que no es más con menos. O sea, a la luz de esta mirada, no es más con menos. Por favor, y eso no lo es. Si ustedes analizan, y lo otro que quiero decir es que la productividad es un acto intrínsecamente humano y intraempresa también. Entonces, cuando vemos las políticas de productividad de este país, el 90% son políticas públicas, cosa que me parece muy bien. Yo creo que a los empresarios les toca pensar la productividad intraempresa, que no tiene que ver, casi las medidas más intraempresas son la capacitación. Pero cuidado que la capacitación no es la única clave de la productividad. Y es una clave que tiene un porcentaje, pero no todo. ¿Y qué capacitación? Bueno, eso daría porque tenemos 3 días. Busquemos una definición. Es el resultado de la armonía y articulación entre tecnología evidente,
Hoy día no se puede ser productivo sin tecnología. O sea, a ver, además sería bastante absurdo. Es como la época industrial haber sido productivo sin máquina. Obvio. Factores humanos. Organización y sistemas. Vamos a ver más claro. Les traje un cuadrito para que no digan que las filósofas son etéreas. Un esfuerzo extraordinario. Aquí la señorita Paula Correa trajo una imagen. Bueno, ustedes saben que la productividad es un factor, el factor humano es uno de los grandes factores, ¿no es cierto? Pero dentro de los factores humanos tenemos factores individuales, motivación, competencia, compromiso. Pero lo que se ha demostrado hoy día es que trabajadores con mejor motivación no son necesariamente trabajadores más productivos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Esto rompe todos los esquemas que tenemos. O sea, el hecho de estar más motivado o más comprometido con la empresa, así que todas esas encuestas de engagement y de todo, cuidado, fíjense que voy a aquí, perdonen que lo diga, pero bueno, la encuesta, no, después les voy a plantear eso, pero parece que me voy a moderar. Pero cuidado, la motivación y el compromiso no es lo único, porque tiene altos rasgos de paternalismo. El clima. En Great Place to Work, experta, ¿cuántas preguntas son? 59. ¿Cuántas preguntas de las 59 hablan de la actitud del trabajador y cuántas hablan del entorno del trabajador? Todas del entorno, creo que hay dos o tres. Fíjense ustedes, en un mundo de hoy, aquí voy a hablar, donde lo importante es la innovación, la creatividad y el protagonismo, se mide el clima en un gran porcentaje por el entorno, por si el jefe me respeta, por si, está bien, pero me parece que hay que dar un salto más. Y por eso que yo creo que hoy día tenemos que pasar de clima a cultura. Y esto es importantísimo, pero tenemos que ser capaces. ¿Por qué? Porque un factor determinante de la actitud productiva, de ser productivo, es la actitud emprendedora. Y yo de esa quiero hablar hoy día. Está en la cultura, el liderazgo y el clima, el sentido, la ética y los valores, evidente. Ese es un tema clave. La cohesión, la participación, la confianza. Estos dos temas son los que me gustaría tratar hoy día. No, tengo 15 minutos, me van a quedar 2. Ya, espérenme un poquitito. Entonces, la actitud emprendedora. Y quiero tocar, y a esto le hemos llamado, para hacer una síntesis de los dos, el protagonismo colaborativo. En el siglo XXI, y siempre, pero más hoy día que nunca, la adaptación no es suficiente. Los seres humanos no nacimos para adaptarnos. Nacimos para ser protagónicos, para transformar. Obviamente, en cuanto a animal, yo soy un animal racional, puedo adaptarme y debo adaptarme. Pero el ser humano tiene que dejar una huella, tiene que dejar creatividad, tiene que dejar innovación. Si yo dejo un grupo de personas en una isla sola, hay cultura, hay infraestructura, hay miles de cosas. Si yo dejo unos perros solos, me voy a encontrar más perros y un poquito de desecho. Bueno, esa es la diferencia entre adaptarse y protagonizar. El ser humano, por vocación, está hecho para el protagonismo, pero con otros. Y esto es lo interesante que tiene la luz del padre Kentenich. La productividad de hoy día tiene que ver con la capacidad del ser humano de dar un salto, de entregar lo que ve, lo que siente, lo que piensa en lo que hace, de no ser solo funcional. Pero eso no se puede hacer si no es con otro. Y por eso nosotros, y basado en toda la literatura del padre Kentenich, hablamos del protagonismo colaborativo, o sea, de la capacidad que tiene un ser humano de saber que tiene que tener una tensión creadora, tiene que crear, aportar desde la originalidad, pero que como no somos individuos, sino que personas, lo hacemos con otros, en relación, porque yo me sé incompleta. Entonces, cuando yo converso, ¿cuál es tu nombre? Gonzalo. Cuando converso con Gonzalo, yo no soy una persona completa, que Gonzalo un hombre completo que dialogamos y llegamos a consenso, no.
Yo soy una persona completa que me completo a través de la mirada de Gonzalo. Eso no es consenso, eso es resultante creadores. Y esa es la gracia de un encuentro calidad, donde yo salgo transfigurada. Hay un autor al que le interesa este tema que se llama Alfonso López Quintá, que habla de esto maravillosamente y habla de los encuentros transfiguradores, donde nos transfiguramos y donde uno sale de una conversación enriquecida, no transando. Esto yo se lo digo nosotros preparamos novios con mi marido y yo le digo, miren, el matrimonio no es un tema de consenso, es un tema de transfiguración. Si ustedes llegan a consenso van a ver cómo los consensos se caen. La transfiguración, la transformación mutua es lo que te va produciendo y para eso tiene que haber una mirada de relaciones. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En sus empresas preocúpense de las relaciones, preocúpense de los desafíos, preocúpense de las preguntas. ¿Qué es lo que hace una persona? Porque para crear, aquí me voy a saltar esto un poquito, después lo vamos a ver. Para crear hay que dar un salto. Hay que dar un salto. Y esa es la productividad hoy día, un salto con otros. Pero ese crear pasa por una atención creadora que depende de cada uno de nosotros, sobre todo la alta jerarquía. La atención creadora significa hacer preguntas, pero no solo por qué, sino por qué no. Léanse el caso de Sara. El gran éxito del negocio de Sara hoy día viene de un por qué no. Se acaba el stock en una tienda y furiosos todos, ¿cómo se les puede acabar? Y uno de ellos dice, ¿y por qué no se puede acabar? Y hoy día el gran negocio de Sara es tener una cantidad limitada de productos que se acaban, por lo tanto cuando uno va a Sara, las mujeres vamos, sabemos que no podemos decir vengo la próxima semana porque no va a estar. Ustedes se dan cuenta de la alta venta que ha generado eso. Pregúntense las que están aquí y los que están aquí cuántas cosas se han comprado más por que no va a estar que por una real necesidad. Brillante. ¿De dónde parte esto? De una tensión creadora, de una capacidad de no solo preguntar por qué, sino por qué no. Hay una serie que yo se los puedo mandar, hay una serie de preguntas clave y de actitudes para aumentar la productividad. Pero este es un tema clave. Esto hace una persona creativa. ¿Qué tipo de reuniones tengo? ¿Son reuniones de reporte o son reuniones de preguntas? ¿Quién tiene que poner las preguntas? Ustedes. Y preguntas poderosas. ¿Y qué es una pregunta poderosa? Una pregunta que desconcierte. Una pregunta que haga que el que va con un reporte diga, ¿sabes que me quedo chico? Esto pasa mucho cuando uno entrega propuestas. Muchas veces uno va con la propuesta, cuando es el caso de nosotros que somos consultoras, y hace dos preguntas el otro, y tú dices, me cambió toda la mirada, y por supuesto uno dice, oye, disculpa, tuve un problema con el mail, no te lo pude mandar. Por supuesto se lo manda al día siguiente mejorado, porque esa es la vida humana. Las preguntas poderosas te abren la mente. Entonces, ¿qué factor quisiera yo, y aquí voy a volver, que la productividad, esta capacidad de crear, de aportar, de dar un paso más. Ustedes comprenden que tiene miles de variables que yo en 20 minutos no las puedo tocar, podría ser 8 días, cualquiera que quiera, y este es uno de los temas que trabajamos en las empresas, pero en 20 minutos es imposible. Pero sí yo quiero quedar con esto, que la productividad tiene que ver con esta capacidad del salto de la persona, pero con otro. Y la gran paradoja de la productividad, que justamente Ryan Fuller la trabaja en Harvard, dice que la productividad individual puede mejorar, pero no necesariamente la de la empresa. O sea, cuando yo mejoro la productividad de una persona, no necesariamente mejoro la productividad de la organización. Y aquí viene la famosa, y por eso les traía eso, esto podrían ser las productividades individuales, están las mismas partes, ¿no? Pero no es lo mismo que esto. Esta es la teoría de la Gestalt, ¿no? Muy antigua. La suma de las partes no es igual al todo. Entonces, ¿qué es lo importante que nos dice aquí a la luz del padre Kentenich? Aquí están los vínculos. Fíjense ustedes cómo hoy día los números, en el estudio de la felicidad, cómo se nos va cerrando un círculo. Y esto que proféticamente se hablaba, del hombre que aporta, protagónico, creativo, que necesita una atención creadora, que nos decía el padre Kentenich, que no es el hombre orgánico, el hombre que rompe con
con los estereotipos de la época, la negación del hombre masa, el hombre creativo, innovador, ese es el hombre productivo hoy día, pero nos advertía, en vínculo, en sociedad, con otros. Y no solo con el del lado ni con el de mi equipo, sino que con todos. Y esto es muy importante porque hoy día las empresas son muy abstractas. Entonces el señor que está trabajando en su sillón no tiene idea para qué está trabajando en el fondo. El ejemplo famoso de la catedral, ¿no es cierto? Una cosa es picar una piedra y otra cosa le pregunta a un señor picando, ¿qué está haciendo usted picando una piedra? Y a otro le pregunta, ¿qué está haciendo usted construyendo una catedral? Qué distinto, ¿no? Y ese es el sentido del trabajo. Bueno, eso es lo que tenemos que ser capaces de generar. Y la productividad se da en vínculos. Hoy día los números te demuestran eso. Entonces, a mí esto es lo que me apasiona de estar acá. Decirle, esta teoría que parecía tan abstracta, que era tan loca, que era tan soñadora, hoy la demuestran los números. ¿Pero saben por qué? Porque es una teoría basada en el orden de ser. Y el orden de ser humano es ser único y original y creativo, por eso somos libres, somos protagonistas, pero con otros, vinculares. Y eso hoy día las organizaciones es la gran apuesta para hacer la diferencia. ¿Cómo se gesta esto? Solo antes de terminar, quiero plantear con un liderazgo confiable como componente clave, con un liderazgo que promueva la libertad, la participación y que tenga espacios de experimentación, o sea, gestión del error. Si no, no hay caso. La libertad es esto, ¿eh? La libertad no es elegir si acostarse más temprano o más tarde, ni si tener un trabajo en otro. La libertad es, Nietzsche decía, no te preocupes tanto de que eres libre, sino para qué eres libre. La libertad es tirar a la parrilla, como dicen los jóvenes, pero no las longanizas, sino que todo mi ser. Por eso que Galindo habla que hay que llegar a despellejarse. Y entonces es feliz, cuando uno ya ha puesto todo lo de uno con otros en la parrilla. Por lo tanto, esto es la libertad, y la libertad exige que demos participación. Por eso que hablo de cultura más que de clima, porque en las encuestas de cultura es más bien, si yo te di algo, hoy día es al revés. ¿Tú qué vas a entregar? Y entonces les aseguro que no van a tener problemas de retención, porque la retención es de la época industrial. Hoy día se habla de pertenencia. Yo pertenezco a una organización donde yo sé que hago un aporte a la organización y a la sociedad. Y entonces entramos, y espacio de pertenencia, al sentido del trabajo y a otro tema que es la diversidad, pero no la tiposidad. Una empresa no es diversa por tener hombres, mujeres, homosexuales, latinos, japoneses, ¿qué más puede ser? Adultos mayores. Eso no es diversidad. Eso es, a mi juicio, tiposidad. Muy importante, pero un desde. La diversidad, que es la clave de la creatividad y de la productividad, es que cada persona puede aportar su mirada singular. Porque en todas las empresas hay diversidad, porque donde hay más de una persona hay diversidad, hay singularidad, hay mirada distinta. El problema es que nuestro modo de gestionar las organizaciones hace todo lo posible para que esa originalidad se quede guardada. Y se los quiero decir desde la experiencia. No, pues señora, está loca, si yo digo eso van a reírse, si yo digo esto, participación de la singularidad. Estas son las nuevas miradas que a juicio mío, humildemente, el padre Quentene nos vendría a cuestionar. Todo aquello que hemos oído, y con esto termino, todo aquello que era un sueño, hoy día los números nos están mostrando que es la realidad. ¿Qué me dice eso? Tenemos una oportunidad y una responsabilidad. Llevar esto, que por regalo de Dios de algún modo hemos recibido, a la sociedad, porque es el camino que nos muestran los expertos, que es el camino que nos va a poder llegar a una productividad humana, feliz, sustentable. Por eso me encanta que hablemos de productividad, me encanta que hablemos de rentabilidad, porque las empresas no son ONG. Lo que pasa es que la productividad puede ser de cara a la humanidad y no contra la humanidad. Y termino con la frase Pío XI cuando dice, ¿cómo de un pedazo de cristal, una piedra tan tosca, sale una copa de vino tan fina? Pero, dice, el drama es que a veces eso pasa, que de esta piedra tosca se llega a una copa de cristal maravillosa
a costa de envilecer a la persona humana. Y esta es una cosa brutal. No sacamos nada tener una preciosa copa de cristal si quien la hizo no aportó, no entregó. La pregunta que habría que hacerse en el siglo XXI, ¿qué es envilecer a la persona humana? ¿Hacerla trabajar de 12 a 12 o de 24 horas? No, eso ya no. Envilecer a una persona humana es no permitirle entregar su singularidad y su aporte único a una organización donde pasa al menos 8 horas diarias. Eso es envilecer en el siglo XXI. Antes era esclavitud, trabajo 24 horas. Hoy día hemos cambiado.